Cuenta la historia que un acaudalado terrateniente llamado James White contrató a los mejores arquitectos de la época para que construyeran una pequeña mansión que le serviría de retiro espiritual. Era el año 1859 y el lugar escogido fue el pequeño pueblo escocés Milton. La misteriosa edificación estaba separada por el cauce de un pequeño río, por lo que también fue necesario levantar un puente de estilo victoriano de 15 metros de altura. Su propietario la llamó Overton House y después de su muerte sirvió como casa de reposo para soldados heridos en la guerra. En 1947 se transformó en una maternidad y un año después, un incendio casi la destruye por completo. Al igual que muchas residencias de su tipo, y con un poco de suerte, la Overton formaría parte de la lista de sitios turísticos para visitar. Nada más. Pero a partir de la década de los 60, un extraño fenómeno la convirtió en noticia de primera plana. En aquella época, el puente del que ya habíamos hablado comenzó a ejercer una extraña y mortal seducción para una enorme cantidad de perros. En un acto suicida que nadie podía explicar, las mascotas saltaban al vacío. Los registros hablaban de una cantidad superior a las 100. El procedimiento era el mismo. Los animales primero se paraban en medio del puente. Tomaban impulso y saltaban el muro de 1 metro de altura, obedeciendo a un impulso irrefrenable. Una gran mayoría encontraba la muerte instantáneamente, pero los que lograban sobrevivir, aún maltrechos como estaban, increíblemente regresaban al mismo lugar y volvían a saltar. Lo recurrente del fenómeno provocó el inicio de investigaciones, sobre todo paranormales. Se hablaba de fuerzas sobrenaturales, extraños campos magnéticos que podían desorientar a los perros, de maldiciones e incluso de una zona en la cual la tierra se unía al cielo. Para colmo, en el año 1994, un perturbado lugareño de nombre Kevin Moy, influenciado por estas historias, lanzó a su bebé desde el puente para purgar su supuesta posesión demoníaca. Finalmente, la Sociedad Escocesa para la Prevención de la Crueldad Animal dio luz verde a veterinarios y científicos para que intentaran aclarar este tema. Se centraron fundamentalmente en cuestiones físicas, como el sentido del olfato y su extraña confianza en él, cuando su campo visual no ofrece garantías. El doctor David Sands, en primer término, destacó que no todas las razas de perros eran propensas a saltar al vacío, solo las de hocico grande, como collies, labradores y golden retrievers, y experimentó específicamente con estas. Explicó que el muro del puente impedía al perro ver qué había del otro lado y que la llegada de estímulos olfativos, como la orina de ratones y visiones en el fondo, podían provocar la respuesta impulsiva en los animales de lanzarse tras ellos. Sin embargo, esta explicación no convence a todos. Para algunos, todavía es desconcertante por qué los perros saltan del mismo lugar y por qué los que aún logran sobrevivir a la caída tratan de saltar de nuevo. Lo único cierto es que los miles de curiosos que a diario se atreven a cruzar este puente lo hacen con sus perros bien amarrados. No vaya a ser que por una maldición o por una irresistible atracción a un olor, decidan saltar al vacío.